La ley de cobertura de gastos durante la hospitalización en cuidados intensivos beneficiará a cualquier persona residente en el país con diagnóstico de COVID-19. Esta ley, que por cierto se halla ya en plena vigencia, establece en uno de sus articulados la disponibilidad suficiente de medicamentos en forma gratuita. Muy buenas noches, arrancamos nuestra edición del día de hoy con un tema que es de vital importancia incluso para prestarle muchísima atención, Benja. Efectivamente, y tener conocimiento de la normativa, una nueva normativa promulgada por el Poder Ejecutivo que tiene mucha incidencia en la situación por la que están atravesando muchos compatriotas que se hayan internado por el tema COVID. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Mario Abdo Benítez promulgó la ley por la cual se crea un Fondo Nacional para la cobertura del 100% de los gastos durante la hospitalización de internados en terapia intensiva por coronavirus. La duda surge ahora sobre la implementación de la misma. Mientras que algunos sostienen que es de vigencia automática, otros prefieren aguardar una reglamentación. La normativa duraría el tiempo de emergencia y alcanzaría a pacientes de hospitales públicos, previsionales y privados. La implementación de esta legislación es de suma urgencia, sin embargo no es así de simple de que ya está puesta en práctica y punto. Este es un tema que debe ser precisado, se habla de que es necesaria una reglamentación, otros dicen que no. Sí, señor, y ya saludamos a nuestros invitados esta noche, el doctor Hernán Martínez, que es viceministro de Salud. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Abogado Gustavo Iral, asesor jurídico del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, gracias por la invitación, saludos a la audiencia. Gracias por venir. Hernán, Gustavo, bueno, el tema de la ley anti-COVID, de la ley de las UTIs, de los pacientes que están internados padeciendo por esta enfermedad, fue muy esperada. Es mucha la gente que está sufriendo muchas necesidades económicas, apremios económicos, y la ley es una forma de alivianar la situación. El Estado asume la responsabilidad de cubrir los gastos que demandan su tratamiento, tanto en medicamentos como sobre todo en la parte de la unidad de terapia intensiva, que es muy costosa. Algunos legisladores ya se pronunciaron en el sentido de que consideran que no es necesaria la reglamentación, que ya está vigente la ley primero, y que en consecuencia los pacientes ya pueden acogerse a ella. Y ustedes están en la tarea de reglamentación. Primero, ¿qué opinan sobre esta cuestión de que ya está vigente la ley y que las personas pueden acogerse a ella? Y lo segundo, ¿cómo está el tema de la reglamentación? Sí, para nosotros es muy importante la reglamentación de la ley y por darles un ejemplo, nosotros tenemos que ver el universo de personas que van a ser beneficiadas con esta ley. Estamos hablando de pacientes con COVID internados en una terapia intensiva, pero ¿qué significa o cómo queda aquel paciente que está, digamos, en un régimen de terapia intensiva pero no está dentro de la unidad de terapia intensiva? Nosotros le llamamos pacientes terapizados, ¿verdad? No está dentro de una unidad de cuidados intensivos, pero sí está, digamos, con todas las medidas de un paciente crítico. Está con un monitor, está con un respirador, está en una sala no de terapia, como dije, pero con el mismo régimen. Ese es un paciente que también tiene que ser beneficiado, porque si tomamos la ley como tal, solamente van a ser beneficiados los que están dentro de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ahí viene la reglamentación que para nosotros es demasiado importante. ¿Quiénes van a ser los beneficiados, verdad? Y no dejarle a la menor cantidad de pacientes posible fuera de esta ley. Lo mismo pasa con aquel paciente, por ejemplo, que está en el sector privado, ¿verdad? Si de repente un sanatorio que está con una tercerización o con un convenio con el ministerio, tiene falta de algún medicamento y el paciente tiene que costear eso, ¿verdad? Esa es digamos, el espíritu de la ley, de poder tener un universo grande de pacientes, pero también teniendo en cuenta de que el presupuesto no es ilimitado.
También vamos a tener cobertura con aquellos pacientes que están en hospitales integrados. Nosotros llamamos integrados a aquellos pacientes que están en IPS, sean o no sean asegurados, pero con convenio con el Ministerio de Salud. Claro. También se acoge, sí. También se acogen con este beneficio aquellos pacientes que están en el hospital de clínicas. Voy a una primera situación problemática que probablemente va a requerir también el concurso del abogado del ministerio. La ley es universal, o sea, una ley es para todos, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona internada en terapia intensiva en un hospital privado que reclama, digamos, ser beneficiaria de esta legislación? Sí, asimismo, la ley busca la protección de todas las personas. Esta ley ya está vigente. Lo que se busca con la reglamentación es ver cómo se va a implementar. Yo como abogado le puedo decir que estamos teniendo muchas órdenes judiciales para la internación de pacientes en camas de terapia intensiva, y esta ley esperamos que nos ayude también para que se pueda conseguir más camas en el sector privado. Quiero preguntarte nomás, discúlpame Benjamín, Sí, una pregunta enriquecedora de mi pregunta anterior. El ministerio o la gente que va a ser de unidad operadora o operativa de esta ley no va a realizar ningún tipo de trabajo de evaluación de las posibilidades económicas de nadie. O sea, es una ley que se aplica a todos universalmente, abogado. Sí, asimismo es, no se va a evaluar esa situación, Ya. sino que se busca proteger a todas las personas. Ahora, una precisión, porque Hernán hacía mención al tema del convenio suscrito por el Ministerio de Salud con varios hospitales privados. En septiembre del año pasado, entiendo que fue. Esta ley supera ya ese convenio, en el sentido de que no es solamente para los pacientes que fueron derivados del sector público al privado, sino para todos los pacientes COVID que están en las unidades de terapia intensiva del sector privado, IPS, clínicas y por supuesto del sector público, y los que necesitan medicamentos en todas estas áreas también, relativas a su tratamiento. Y esto es gratuito, o mejor dicho, no es gratuito. El Estado financia los costos del tratamiento. Entonces la pregunta es, yo hoy, Dios quiera que no ocurra, pero si necesitara, o cualquier ciudadano, los que están necesitando, hoy los que están en terapia intensiva por lo menos, por ejemplo, poder notificarle o qué deben hacer a través de sus médicos, cómo hacer para decir, señores, yo me acojo a los beneficios que establece la ley promulgada por el Poder Ejecutivo. Por eso decía que es tan importante la reglamentación para tener en cuenta este tipo de situaciones. Por ejemplo, pongamos el caso de un paciente que tiene un seguro médico privado, ¿verdad? Ingresa al seguro por COVID. Así es. Al quinto, al sexto día, el seguro le avisa de que la cobertura terminó. Así. Entonces, se notifica al Ministerio de Salud, la Dirección de Terapia Intensiva evalúa el caso y a partir de ese momento el paciente pasa a depender o todos los gastos pasan, digamos, a cargo del Ministerio de Salud en los sanatorios con los cuales tenemos convenio, ¿sí? El sanatorio tiene que notificar al Ministerio de Salud. El sanatorio notifica al O al Ministerio de IPS Salud. Sí, entonces, a partir de ese momento, una vez evaluado al paciente, no en el sentido de si tiene algún tipo de ingreso ni nada por el estilo, sino que primero que sea un paciente COVID, que la cobertura de su seguro ya no le cura, entonces ingresa dentro de la cobertura del Ministerio de Salud, lo que hace que el Ministerio se encargue de toda la medicación. Y ahí es importante también la reglamentación porque nosotros tenemos que escribir una guía de tratamiento, ¿sí? O sea, cuáles van a ser los medicamentos básicos para el tratamiento del paciente con COVID, para que nosotros podamos después de eso pasarle o tener como un listado de lo que se va a comprar para el paciente. O sea, no es de recurrencia de parte, o sea, no necesita la persona o sus familiares recurrir al Estado, decirle, señores, quiero apelar a que esta ley me beneficie, pregunto. Y segundo, me gustaría saber si en el artículo 5 que dice que se establecerá listado de medicamentos, insumos, estudios, ese listado ya está hecho, son dos preguntas, ¿sí? Sí, el listado básico de medicamentos, ya tenemos un borrador. Nosotros hemos solicitado parecer de las sociedades científicas. Ellos escribieron una guía de tratamiento, eso se valida en el Ministerio de Salud a través de Vigilancia de la Salud.
Entonces, de ese listado básico de medicamentos, nosotros vamos a proveer al paciente lo que esté necesitando, ¿verdad? Y esto se hace con el espíritu de repente que no entren medicamentos que no están dentro del protocolo, ¿verdad? No quiero mencionar nombres porque no quiero satanizar a ningún medicamento, pero esto está dentro de la reglamentación. Remdesivir, por ejemplo, es uno de los medicamentos. Se decidió, Benjamín, que se incluyeron. Después, sí señor, después de una, ¿cómo se llama? Después de haber pedido a las sociedades científicas, hoy existen evidencias fuertes de que el Remdesivir, utilizado en el momento, ¿verdad? Produce beneficios y hace que muchos de los pacientes incluso no ingresen a la terapia intensiva. ¿Cuándo va a estar la reglamentación, por un lado, y por el otro, entre tanto, esto no se concrete, que tal vez lleve un par de días o no sé cuántos más? ¿Qué pasa con las personas que hoy ya no pueden, por ejemplo, cubrir los gastos de tratamiento? ¿Ya se acogen al beneficio de la legislación? Quizá una pregunta para el abogado. No, Benjamín, la ley está vigente. Nosotros, una vez que seamos notificados por los sanatorios, por supuesto la cobertura beneficia a todas las personas que están, digamos, en terapia intensiva. Lo que estamos buscando es celebrar contratos con todos los sanatorios. Actualmente tenemos aproximadamente 13 sanatorios con convenios con el Ministerio de Salud Pública. Esperamos que con esta ley podamos incluir a otros sanatorios que no están en este momento en ese convenio, ¿verdad? Artículo 6. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Social establecerá los precios máximos diarios de cobertura en el sector privado. Esto ya terminaron de discutir, esto ya está establecido. No va a suceder por el camino que los sanatorios privados digan, señores, esto no es sostenible. Nosotros tenemos un precio básico basal, ¿verdad? Que son alrededor de 13 millones de guaraníes, ¿verdad? Y sobre esta base vamos a seguir trabajando, ¿verdad? O sea, todo lo que sea cobertura médica, todo lo que sea equipamientos, medicamentos, insumos, todo tiene que entrar dentro de ese monto, ¿verdad? Y esto fue en consenso con los representantes de los sanatorios privados. O sea, ese es el monto base. Ese es el acuerdo que habían suscrito en aquel convenio en el mes de septiembre. Ahora, en el sector privado, ¿cómo están trabajando con el sector privado en este momento? Al que por otra parte el Estado le adeuda dinero, ya por el tema de los convenios mencionados, el convenio mencionado, y ahora se va a sumar esto que realmente es muy costoso. Entonces, ¿cómo garantiza el Estado el cumplimiento de los pagos para que el sector privado no diga, señores, nosotros no estamos más en condiciones de seguir con esta cuestión y repercuta en los pacientes? ¿Y por qué todavía se tienen deudas con un sector que es imprescindible no tener deudas en este momento, ¿verdad? Bueno, existe una explicación dada por los compañeros de dirección de terapia intensiva, y es en el sentido de que cada sanatorio privado, cuando tiene que presentar, ¿verdad?, la documentación que amerita que el paciente ha recibido el tratamiento instaurado, por decirles, nosotros tenemos que constatar a través de la auditoría médica de que recibió 50 ampollas de atracurio en el momento desde su ingreso al sanatorio, ¿verdad? Una vez que se constata eso, recién, digamos, se da el visto bueno para que el documento ingrese a la Dirección General de Administración y Finanzas y posteriormente se realice el pago. ¿Y por qué se hace esto? Porque nosotros como ministerios también tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Y se tiene que hacer esta auditoría no por desconfianza, sino por una cuestión de que nosotros tenemos que tener una base documental de que ese dinero se utilizó, ¿verdad?, en el paciente y que el paciente recibió, digamos, el tratamiento que costó, ¿verdad?, en su momento. Nada más por eso. Solo para repasar algunos aspectos de esta primera parte. Primero, la persona no tiene que... Esa parte no me contestaron esa preguntita. La persona no tiene que recurrir. ¿Esto es automático o sí también tiene que recurrir, por un lado? Nosotros tenemos, en la gran mayoría de los casos, el llamado del propio familiar del paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente en un sanatorio X y nos llaman y nos dicen, necesito urgente que el ministerio se haga cargo de los gastos porque yo ya no tengo cómo solventar los gastos. Entonces inmediatamente
entra a Dirección de Terapias, verifica el caso y pasa a cargo del Ministerio de Salud. Ok. Es una práctica que ya lo venimos haciendo. Está bien que recurran entonces también. Tenemos que hacer una pausa, Benjamín. Es así. Ya volvemos Vamos. con nuestros invitados esta noche, un tema vital que hay que saber, que hay que tenerlo así bien aprendido para este tiempo. Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestros invitados de hoy, el viceministro de Salud, Hernán Martínez, y el abogado Gustavo Iral, asesor jurídico del Ministerio de Salud. Muy bien, estamos hablando sobre la ley 6725, que tiene relación con el pago por parte del Estado de las unidades de terapia intensiva en los hospitales. ¿Cómo se constituye y cuál es la lógica de la constitución de este fondo? ¿Por qué 90.000 salarios mínimos y no más o menos? ¿Cuál es el cálculo? Este es un cálculo hecho en base al promedio de gasto de un paciente en terapia intensiva y fue realizado por la Dirección General de Terapias Intensivas, ¿verdad? Entonces se hizo un cálculo aproximado de cuánto más o menos gasta un paciente. Es un aproximado. Tenemos que acordarnos de que hay pacientes que salen en 15 días y tienen un gasto. Hay pacientes que se complican y salen en 30 días y se duplican los gastos, ¿verdad? Entonces es un aproximado nada más de lo que gasta un paciente, visto y considerando al paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, de un sanatorio privado. ¿Cuántos internados tenemos hoy por COVID en las unidades de terapia intensiva en el sector privado, en IPS y en clínica, doctor? Tenemos más de 500 pacientes En internados. total, eso es en total, pero excluyendo al sector público, en los otros, en hospitales privados y compañía, ¿qué cantidad más o menos representan? En clínicas no manejo, Ujú. pero en el sector público fácilmente 300 pacientes. En el sector público. O Público. sea, quedan 200 más o menos. Alrededor, sí. O sea, son Entre clínicas y los privados, sí. más o menos 2.600 millones por día. Por día. Por día que el Estado pasaría a financiar, lo cual me parece Señor. perfecto, ¿verdad? Porque lo que decíamos esto, Augusto, es la cantidad de personas que hoy están, que ya padecieron. Gente que se fundió, bueno, situaciones realmente muy, muy duras que de esta manera se subsanaría. La consulta puntual es, ¿en qué plazos se va a ir cubriendo estos costos para no tener problemas con los hospitales privados? Porque obviamente van a reclamar digamos, lo que les corresponde. Sí. La idea es agilizar en lo posible y repito que, digamos, donde se enlentece un tanto, digamos, la confección de la carpeta, le decimos nosotros, o de la ficha, ¿verdad? Es en la auditoría que lastimosamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Desde la Dirección de Terapias. Una vez que esto ingresa a la Dirección General de Administración y Finanzas, y tarda unos días nada más para poder efectivizarse el pago. A veces tenemos pequeños inconvenientes como de repente tenía que recibir un antibiótico y por ABC motivo, porque no había en plaza, no se pudo adquirir. Entonces la auditoría reclama al sanatorio, entonces el sanatorio tiene que reducir o restar ese antibiótico que no recibió y ahí es donde se produce el enlentecimiento quizás de los procesos administrativos. Surgieron unas informaciones al respecto de lo que comúnmente se llama requerimiento por parte de hospitales privados de cuentas con el Ministerio de Salud al respecto de estos internados en COVID. ¿Cómo están en esa puja? En cuanto a las deudas impagas. Exacto. Sí. No, se están revisando todas las carpetas que han presentado y la directiva es incluso llamar a los representantes de los sanatorios privados y tratar de subsanar lo antes posible la situación. Para nosotros hoy es vital cumplir con los sanatorios privados porque no podemos negar que la ayuda que nos están pasando es inmensa y sin esta ayuda probablemente muchísimos de los pacientes no hubiesen tenido la oportunidad de entrar a cuidados intensivos. Bueno, este es un tema, no sé cuánto es el monto global y para cuánto tiempo alcanza este dinero. Haciendo un cálculo rápido, serían más o menos unos 200.000 millones de guaraníes, no sé
si el abogado tiene a mano esta suma. Es aproximadamente 30 millones de 30 dólares. millones de dólares. Así mismo. Sí, más o menos entonces esa suma. ¿Y eso para cuánto tiempo da? Y esperamos que esto por lo menos cubra 2 meses, ¿verdad? Después se tendrá que ver otros recursos para hacer frente a estos gastos, ¿verdad? ¿Y cuál es la opinión, digamos, de los hospitales privados al respecto de este tema? ¿Fueron consultados, fueron convocados a la hora de iniciar el proceso de reglamentación? Sí, fueron convocados, se discutió con ellos, ¿verdad? Como ellos siempre, el reclamo es el tiempo en forma y en pago. Entendemos, ¿verdad?, que tiene que ser así porque algunos de los representantes dicen, si yo no tengo digamos, el dinero, no puedo tampoco ponerme al día con los insumos y los medicamentos, ¿verdad? Ellos están totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y de hecho, ninguno de ellos opuso resistencia a esta situación, al contrario, se comprometieron en seguir ayudando, y lo que hoy nosotros necesitamos es que más sanatorios entren dentro del convenio. ¿Pero por qué necesitan? Porque, como decía él en un momento dado, es una ley. Con la ley estando en vigencia ya no hay mucho que discutir, salvo que alguna acción considere que es inconstitucional, que no lo es y cosas por el estilo. Automáticamente todos los sanatorios ya tendrían que estar integrados al sistema, digamos. Esa es la idea, Benjamín, de que todos los sanatorios debidamente también habilitados, ¿verdad?, entren dentro del convenio. Es una invitación incluso para que todos entren dentro del convenio y así hacer una salud universal, ¿verdad?, por supuesto entendiendo de que el privado tiene otro tipo de manejo, ¿verdad? Lo cierto es que con sanatorios públicos, con sanatorios privados, con sanatorios mixtos, con seguro social, todavía estamos en déficit en materia de unidades de terapia intensiva en esta etapa difícil. ¿Cómo están los planes de incorporación de nuevas unidades? Bueno, nosotros tenemos un problema que es de recursos humanos, ¿verdad? Se nos acabaron los recursos humanos calificados porque los intensivistas, de hecho, hace rato, ¿verdad?, que ya no contamos con ellos. Se ha hecho algún tipo de entrenamiento a profesionales que tienen la especialidad afín, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un médico internista, un médico emergentólogo, ¿verdad?, un médico de familia. Se les da un entrenamiento básico, pero nunca eso va a suplantar lo que es la preparación de una residencia. Imagínense manejar un paciente que no solamente hay que interpretar lo que el cuerpo humano dice en ese momento, sino también a través de una máquina. Y esa máquina es una máquina boba. La máquina simplemente señala la alteración, pero quien tiene que entrar a intervenir para que esa irregularidad que está sucediendo pueda revertir es el médico. Claro. Y eso lleva entrenamiento. Más de 500 pacientes actualmente en terapia intensiva, otros tantos que no sabemos cuántos a la espera de ingresar a terapia intensiva o en terapias intensivas medio precarias, no sé cómo llamarlas. La política tendría que ser, además de obviamente ayudar a esta gente que ahora va a recibir esa ayuda que es imprescindible del Estado, reducir la cantidad de personas que están. Totalmente. Pero hasta ahora no tenemos yo no sé, ya no tenemos tiempo en esta oportunidad, pero aunque sea a modo de síntesis, ¿cómo hacemos para ir bajando esos números que son tan alarmantes y que nos imposibilita al Estado, le imposibilita brindarle la atención adecuada a la gente? Este virus es un virus social. Este virus tiene como sustrato el encuentro, el no uso de mascarillas, el no lavado de manos. O sea, cuanto más personas se aglomeran sin ninguna protección, el virus va a encontrar una puerta enorme por donde ingresar y contagiar, y eso va a hacer que más pacientes hoy estén en nuestro sistema de salud. Tiene razón. Este es un virus de responsabilidad compartida, digamos. Una pandemia de responsabilidad compartida. Tiene razón la gente cuando dice, nos están culpando de nuevo a nosotros, pero no tiene razón tampoco de considerarse totalmente exculpado, porque hay un bolsón muy importante de la sociedad que es el responsable, que es el irresponsable que ocasiona la extensión de la enfermedad. Eso no hay dudas. El Estado puede tener numerosísimos problemas
para atendernos, para sanarnos, pero nosotros somos en gran parte el problema de enfermarnos. Sin duda, como son responsabilidades compartidas, el Estado también a su vez tiene que generar las políticas públicas y garantizar su ejecución, su cumplimiento, que es una parte en la que estamos muy en deuda al respecto. Señores, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy Muchas amable, gracias. muchas gracias. Ya viene el siguiente programa, nuestros Ya compañeros viene, Gustavo Velázquez y Carmina Masi. No se pierdan, en un minuto.